Te saludo en el precioso nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por estar nuevamente juntos para poder compartir la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 13. Le invito en esta hora, si tiene su Biblia a mano, poder estar leyendo junto la palabra del Señor. Dice así del verso 1 al 17, vamos a estar dando lectura en el nombre de Cristo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje maravilloso en la cual nos deja en esta tarde una lección y una enseñanza muy importante. Vamos a entrar en el tema de que nos compete en esta hora, de este capítulo, y dice la palabra que antes de la fiesta de la Pascua, es decir, que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Gloria a Dios. Este capítulo nos narra y nos cuenta, ¿no es cierto?, lo que dijo Jesús a los discípulos esa noche antes de la muerte del Señor. Todas estas palabras se las expresó precisamente a los discípulos esa última noche, dándole prácticamente las últimas instrucciones a fin de ¿qué? De prepararlos para la muerte y la resurrección. Sabiendo el Señor que después de aquel acto sus seguidores cambiarían sus vidas para siempre. En los 3 años de ministerio que Jesús llevó sobre esta tierra, les enseñó lo que debían hacer, gloria a Dios, y decir, como dice la palabra. Y es lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos también en medio de este tiempo. Saber lo que tenemos, ¿no es cierto?, que hacer y decir. Gloria a Dios. Dice que dejando Él estas cosas, por fin, este acto tan significativo para este último momento, para ese momento tan crucial en la que ya se avecinaba la muerte y la crucifixión del Señor. Pero el Señor quería dejarle algo en claro a los discípulos. Sabiendo, ¿no es cierto?, una de las enseñanzas, una de las lecciones que ellos debían de aprender y que tenían que saberlo. ¿Por qué? Porque en todo tiempo y en todo momento
existen a veces roces y a través de la palabra nos dice allí una escritura que en una oportunidad vino una madre a pedirle a Jesús que sus hijos, ella tenía 2 hijos, entonces ella quería que un hijo se sentara en su reino a la derecha y el otro a la izquierda. Estas son las cosas que hacen las madres cuando quieren, ¿no es cierto?, que sus hijos sean vistos, sean allí puestos en una altura. Pero eso es lo que Jesús en este pasaje que hemos leído les quería enseñar y dejarle muy en claro, como en esta hora Dios nos quiere dejar muy en claro a nosotros. 2 cosas muy importantes que son el servicio y la humildad. El servicio y la humildad. Gloria al Señor. Jesús fue el siervo modelo, y mostró, dice la palabra, su disposición de servicio a los discípulos y les dijo lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Aun cuando él sabía, dice la palabra, que un discípulo de ellos le traicionaría. ¿Quién era? Judas. Otro discípulo le negaría. ¿Quién era? Pedro. Y todos lo abandonarían por un periodo de tiempo. Y aún así, sabiendo Jesús que esto estaba en el corazón de algunos de ellos, de que Judas lo iba a traicionar, de que Pedro más adelante lo iba a negar, ¿no es cierto? Y bueno, los otros discípulos, cuando llegara el momento crucial de que a Jesús lo iban a tomar preso para llevarlo ya, ¿no es cierto?, allí a la ejecución, dice la palabra del Señor que sabiendo aún Jesús todas estas cosas, los amó y les demostró en ese preciso momento, gloria a Dios, el servicio a la humildad y el servicio para con los demás. Y eso es algo que en la actualidad la iglesia, los cristianos, lo tenemos que tener muy en claro. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas como están, siempre el ser humano quiso escalar un lugar más alto, quizá por su posición, por tener una posición mejor, quizá en su corazón por el orgullo de poder alcanzar otras metas, otros lugares. Pero sabemos que en el reino de Dios las cosas no son así. Las cosas son que si tú te humillas, vas a ser grande. Él te va a enaltecer. Pero cuando el Señor ve que alguien se enaltece, ¿el que hace? Lo humilla. Pero no por humillarlo, por dejarlo mal, sino para enseñarle, gloria a Dios, uno de los principios más elocuentes, uno de los principios más, ¿no es cierto?, precisos, en la cual el ser humano tiene que llevar a cabo en su vida. Ser humilde. Eso delante de Dios es algo que vale muchísimo. Él mira el corazón. Dice el Señor que cuando Él ve un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, porque Él está viendo más allá. Él no ve lo que los hombres miran. Él te está mirando el corazón. Él ve con qué intención tú y yo hacemos las cosas. Y es por eso que Él se encarga de enaltecer a su tiempo a aquel que verdaderamente se humilla. Gloria a Dios. Y quiero entrar un poquito en este acto de lavamiento de pies, como habitualmente se dice. Esto era una costumbre que tenían ellos, gloria a Dios, de lavar los pies. ¿Por qué se lavaban los pies? Se lavaban los pies porque en aquel entonces habían caminos polvorientos, caminos de tierra, no existía el asfalto, y el calzado que ellos usaban eran calzados de sandalia, llevaban unas sandalias. Entonces, al transitar por esos caminos, los pies de los viajeros se ensuciaban mucho con la tierra, con el polvo. Entonces, ¿qué hacía cuando un huésped llegaba a una casa? Cuando un huésped llegaba a una casa, era tarea de un sirviente, gloria a Dios, de la casa, hacer esto.
agarrar, ¿no es cierto?, allí un librillo, una palangana, una toalla y poder lavarle los pies al invitado, al que llegaba. Y de esta manera, allí con la toalla los enjugaba, los secaba, para luego, ¿no es cierto?, quedar esos pies limpios y estar esa persona, poder estar allí compartiendo en ese hogar. Gloria a Dios. Pero quiero resaltar en esta hora lo que Jesús hizo. Jesús tomó ese ejemplo. Mire que Jesús no era complicado. A veces nosotros complicamos las cosas y el Señor con las cosas cotidianas de la vida podía darte una enseñanza, te daba una lección de cómo tenemos que ser tú y yo en la vida. Gloria a Dios. Dice la palabra que Él, como hemos leído en esta tarde, en este pasaje, gloria al Señor, que Jesús se colocó la toalla en la cintura. Se colocó la toalla en la cintura de modo que lo haría, gloria al Señor, el más humilde de los esclavos. Note bien esto. ¿Para qué? Para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Y meditando y pensando en esto, digo, si Dios hecho carne en Jesús, porque Jesús es Dios, Él vino a este mundo, gloria al Señor, para darnos lecciones, para salvarnos y para darnos, ¿no es cierto?, una vida eterna. Si Dios hecho carne, es decir, Jesús, como dije recién, está dispuesto a servir, nosotros sus seguidores, también debemos servir en este tiempo a nuestros semejantes. Gloria a Dios. Y cuando Jesús realizaba esta tarea, llevando allí, ¿no es cierto?, la palangana, el librillo, como dice la Escritura, discípulo por discípulo, lavándole los pies y enjugándolos con la toalla. Cuando Pedro veía que ya se acercaba el Maestro a él dice, ¿no es cierto?, allí en el verso que hemos leído, Pedro era uno de los discípulos que no entendía esto que el Maestro estaba haciendo, esto que el Mesías, el Hijo de Dios, estaba realizando. Entonces, la enseñanza de Jesús de que para ser primero, escucha bien, para ser primero un líder, debía ser un siervo. En el reino de los cielos, yo dije al principio que las cosas se invierten, no es como las del mundo. Tú para ser grande tienes primero que humillarte y luego Dios te va a exaltar, gloria al Señor. Pero en Pedro, en su cabeza, no entraba esto, y cuando llegó el Maestro cerca de él, le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Entonces el Señor le trajo una revelación a Pedro y le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Gloria a Dios. Hermanos queridos, y nosotros tenemos que tener y desear tener esa parte con Dios. ¿Cuál es esa parte? Que nosotros aprendamos a ser humildes y aprendamos a servir a los demás. Gloria a Dios. Pero Pedro no entendía esto. Pero cuando el Maestro le dijo esta revelación que le hizo y le dijo, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces en Pedro surgió un cambio en su mente. Y dice Pedro, Señor, no solamente los pies, sino lávame la cabeza, las manos. Otra revelación trajo el Señor a través de su palabra, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de las promesas y de las palabras que Dios nos ha dejado a través de su Escritura. ¿Y qué le dijo? Pedro, el que está limpio, gloria a Dios, no necesita lavarse entero, no necesita bañarse entero, no necesita ser limpio. Esto dando alusión y referencia a la palabra, porque la palabra de Dios es la que te limpia, la palabra de Dios es la que te lava, la palabra de Dios es la que nos purifica, la palabra de Dios es la que va sacando de nosotros todas aquellas cosas
que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Dios se encarga de ir poniendo, gloria al Señor, las cosas que realmente nosotros necesitamos para estar viviendo de acuerdo al reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando Pedro oyó todas estas cosas, todo lo que le dijo el Señor, y se dejó lavar los pies, y el Señor le dijo: tú ya estás limpio, Pedro. Estás limpio, solamente necesito lavarte los pies, porque todo lo que quiero hacer es darte una enseñanza, te quiero dar una lección de humildad y de servicio. Que si no te humillas, que si no aprendes a servir a los demás, no vas a ser un líder, no vas a llegar a ser grande, no vas a llegar allí a ese nivel que el Señor nos quiere llevar a todos. Gloria al Señor. Entonces dijimos, ¿no es cierto?, que la limpieza o la purificación por agua, como el Señor estaba haciendo en este momento acá, era solamente moral, era para limpiar la vida, para limpiarnos, ¿no es cierto?, de todas aquellas cosas que, aunque nosotros hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, y Él ya nos limpió con su sangre preciosa, gloria a Dios, pero todos los días cometemos acciones y actos, quizás algunos involuntarios y otros a sabiendas, ¿no es cierto?, de que estamos mal delante del Señor. Y necesitamos venir delante de su presencia y pedirle a Dios que nos perdone. Entonces la palabra va actuando de esa manera. De esa manera el Señor va comenzando en nosotros a traer una limpieza, y podemos nosotros transitar y caminar por este mundo que nos contaminamos todos los días, como dije recién, con un pensamiento, con una acción, con algo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, y no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces nosotros, como Pedro y como los demás discípulos, necesitamos ser lavados y limpiados por la palabra de Dios. Quizás ahora no tomes una palangana, un librillo para lavarte los pies, aunque este acto en la iglesia se hace cada tanto, en demostración, ¿no es cierto?, de que podemos hacerlo en este sentido. Gloria al Señor. Pero aquí, ¿no es cierto?, cuando Jesús hizo todo esto, era para demostrarle y para enseñarle esta lección primordial que como discípulos del Señor que somos, lo debemos practicar, tenerlo en mente, gloria al Señor, porque Jesús le dijo: no podemos estar sucios, por decirlo de alguna manera, y gozar de la comunión con Dios. No se puede estar en dos caminos, no podemos estar así, ¿no? O somos limpios o no. Dice en el libro de Apocalipsis: o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, esto nos lleva a tener nosotros una reflexión en esta hora, y a saber que si nos dejamos limpiar por la palabra de Dios, si nos dejamos, ¿no es cierto?, que el Señor vaya sacando todas esas cosas que estorban a nuestra vida diariamente, se nos van pegando a veces cosas que no están de acuerdo a lo que Dios demanda de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que dejarnos. Dice la palabra que el cristiano ha sido llamado a seguir el ejemplo de Jesús. Por eso en la palabra que hemos leído hay un texto que dice: ejemplo he dejado. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Les he dejado como maestro una enseñanza, una lección, en la cual ustedes, si dicen que son mis seguidores, tendrán que hacerlo. ¿De qué manera? Tomando una toalla, gloria a Dios, tome la palabra de Dios en esta hora, cíñasela, gloria al Señor, y a comenzar a lavar, ¿no es cierto?, los pies, la mente, el corazón, a curar, a secar, a perfumar con la palabra de Dios las vidas que en esta hora están quizás sucias por la contaminación de la vida
en el medio en el cual nos movemos en esta hora. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pero eso fue para aquel entonces. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es para todos los tiempos. La palabra de Dios se escribió para todas las generaciones, hasta cuando el Señor venga nuevamente, como dice la palabra. Entonces Jesús nos enseña esta lección y quiero hacer hincapié en esto, en servicio y humildad. Servicio y humildad. Hace falta también en medio de este tiempo, gloria a Dios, en medio de la situación en que estamos viviendo, de que el pueblo de Dios se levante. ¿Para qué? Para hacer este servicio a la humanidad. Este servicio a la comunión de los santos, unos con otros, como dice la bendita palabra del Señor. Y sabe que los demás, los que no conocen a Dios, de acuerdo al testimonio que tú tienes, al testimonio que yo tengo, pueden ser ganados para la gloria de Dios. Pueden ser, ¿no es cierto?, vidas transformadas, cambiadas con una actitud que ellos vean de ti y de mí. Entonces la aplicación que Dios le daba, que Jesús le daba aquí en esta hora a estos hombres, es decir, a estos discípulos, tendrían ellos a su cargo la tarea de ir por el mundo. Y es la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros. Ir por el mundo y predica mi evangelio a toda criatura. Es una forma de servicio, de servir a los demás, gloria al Señor, a toda persona que tiene en este tiempo que escuchar las buenas nuevas de Dios. Yo quiero decirte que ya el tiempo es corto, que estamos viviendo los últimos tiempos en el reloj de Dios. Que para muchos quizás falta mucho, no sabemos ni el día ni la hora, dice el Señor, que ni Él la sabe tampoco cuando el Padre le diga, ve a la tierra. Pero una cosa es segura, de que la palabra de Dios se está cumpliendo a pasos agigantados. Y lo que a nosotros nos parecía que iba a tardar mucho, el Señor está acelerando los tiempos. Entonces es tiempo de que nosotros, los discípulos de Dios, nos pongamos verdaderamente la toalla en la cintura y podamos hacer este servicio que el Señor nos ha encomendado. Esto, ¿no es cierto?, de ser humilde, de tener un corazón humilde. Hermanos queridos y personas que escuchan, no hay nada mejor que hacer una obra de bien a los demás. Sabes que cuando el Señor venga a buscarnos y estemos en su presencia, vamos a tener que dar cuenta también de nuestros actos. Y Él allí lleva registrado todas las buenas obras que tú puedes hacer. No es que vas a ser salvo por obras, porque la salvación es por gracia. Pero las obras, dice el Señor, que las tenemos que hacer. Entonces tenemos que servir a los demás. Si tú te has preguntado quizás, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? Dios te trajo con un propósito, a todos. Y bueno, el Señor va a ir haciendo en ti y tú vas a ir descubriendo lo que puedes hacer por los demás. Yo creo que estamos en un tiempo muy especial donde todos tenemos que reflexionar y poner ya por obra la palabra de Dios. Muchas veces la desobediencia es una contaminación en nuestras vidas, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que muchas veces hacemos nuestra voluntad. Y creemos que lo que nosotros hacemos está bien, pero cuando vamos a la palabra, y la palabra está actuando como ese agua pura, esa agua limpia, que quiere limpiar nuestras conciencias, dice el Señor, para que podamos estar agradables delante del trono de la gracia. Yo quiero dejarte esta palabra, que tú te la medites, que tú la puedas seguir leyendo, gloria a Dios, y como el apóstol Pedro, puedas dejarte lavar y limpiar por la palabra de Dios. Quiera Dios que la palabra halle cabida en esta hora en tu corazón y que puedas meditar y que puedas sacarle esa esencia de lo que Dios quiere, que por qué estás en este mundo, que no sos una casualidad, no sos producto de algo que vino sin querer. No, Dios te mandó a este mundo por algo. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y dejo esta palabra en tu corazón y en tu mente para que siga trabajando y veremos grandes cosas
delante de Dios. Dios te bendiga en el nombre precioso de Jesús. Amén. Toda gloria y toda majestad, diseñador del universo, desde su trono eterno nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar. Llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer. Me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Con alto precio Él nos valoró, nos dio su vida y su cansancio. Hizo al débil fuerte en su poder y vio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer. Me hizo caminar sobre el único que quiero adorar. Es Jesús, mi Rey, el que mi victoria es, y es sobre